Dios le bendiga y Dios le guarde. Le habla su amigo y hermano Alan, siervo de Jesucristo. El día de hoy estoy aquí con la intención de traer un mensaje edificante sobre uno de los temas que habla la palabra de Dios. Y es el pecado que mora en mí. Un tema que viene el apóstol Pablo tratando en el capítulo 7 de Romanos. Entonces, para resumirlo, porque es un tema muy extenso, quiero ir a el capítulo 7, versículo 14, donde él está hablando de la ley, donde todavía está hablando de cómo la ley da conocimiento al pecado que mora en nosotros. Entonces, Romanos capítulo 7, versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ahí viene el apóstol Pablo identificando en su cuerpo de que hay una batalla, de que el querer hacer el bien está en él, pero no el hacerlo. Entonces sigue diciendo: y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque él no quiere hacer ciertas cosas porque la ley dice que no lo hagan. Entonces, a él no querer, él está aprobando de que en realidad la ley es buena, porque la ley le dice que no lo haga y él no lo quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa? Él sigue tratando esto y dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y de eso es que quiero hablar yo el día de hoy. El pecado que mora en mí. Ahora bien, el apóstol Pablo decir, ya no soy yo quien hago esto, no quiere decir en ninguna manera de que no tenemos responsabilidad de nuestros pecados, sino que él se está dando cuenta de que hay una ley en sus miembros que lo está llevando al pecado. Por eso él dice, pues si lo que yo no quiero hacer, eso hago, entonces ya no soy yo. Porque ¿cómo voy yo a hacer algo que yo no quiero hacer? Sino el pecado que mora en mí. Entonces sigue tratando esto y dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y ahí él está siendo específico, porque él no está hablando del hombre interior. Él no está hablando del espíritu. Él está diciendo: yo sé que en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? Porque el querer el bien está en mí. El deseo de hacer el bien, el deseo de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios está en mí. ¿Pero qué dice? Pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces ahí él está viendo de que, otra vez, él está viendo esa distinción. Lo que no quiero hacer, esto estoy terminando haciendo. Aún estando el bien en mí, el querer hacer el bien en mí, aún así estoy con el resultado de hacer el mal. Pero ¿qué pasa? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora bien, él dice que él tiene un deseo de hacer el bien, pero él se está dando cuenta de que el mal está en él. Hay una ley del mal en él. ¿Por qué? Porque si él, queriendo hacer el bien, lo hace sin ningún tipo de problema, entonces significa que no hay otra ley en sus miembros. Pero él está identificando de que hay una ley en mí que me está llevando a hacer el mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque según el hombre interior, versículo 22, yo me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, yo amo a Dios. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero caminar como hijo de Dios. Según la ley del hombre interior, yo me deleito en él. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí entonces él identifica la lucha que hay entre el espíritu y la carne, que los dos se oponen entre sí. ¿Por qué? Porque él ve que en su mente él tiene una ley, él tiene un deseo de querer servir a Dios.
mas en sus miembros él ve una batalla por hacer totalmente lo contrario. Entonces él exclama y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Haciendo esta pregunta retórica. Entonces él da la respuesta aquí. Y aquí es donde él traza la diferencia. Él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, hablando del interior, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora bien, aquí es donde hay una distinción. Él no está diciendo de que él está entregando sus miembros al pecado, sino que él está identificando de que la carne en sí está en contra de Dios, de que la carne en sí sirve a otra ley diferente, mientras que el espíritu, el hombre interior, sirve a la ley de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. Ahora bien, ¿qué significa esto? Porque todos nosotros pecamos. Cuando nosotros permanecemos en el Espíritu, cuando nosotros permanecemos en Cristo, no pecamos. ¿Por qué? Porque el que peca es el hombre carnal, el que no le ha visto y el que no le ha conocido. Porque la Biblia dice de que la carne no se sujeta a Dios. Esto lo dice en Romanos 8:7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y no es que no se quieran sujetar, sino que tampoco pueden. ¿Por qué? Porque este cuerpo en el que nosotros andamos es un cuerpo de muerte. Entonces no se puede sujetar a la ley de Dios. Entonces, en 1 de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está hablando de los que han nacido de nuevo, de los que han sido regenerados por el Espíritu. Dice que no practican el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí vuelve y hace el contraste, la diferencia entre el espíritu y la carne. ¿Por qué dice? Porque dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Si yo soy jugador de fútbol o me gusta el fútbol, entonces yo voy a practicar para ser mejor en él. Es algo que yo lo hago parte de mi vida. Ahora bien, hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. El que practica el pecado es quien se deleita en el acto. Es quien hace el acto continuamente. El que siempre tiene un tiempo para hacer ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que el que peca, por ejemplo, trayendo el ejemplo del futbolista o el que quiere jugar fútbol, el que peca es el que está pasando cerca de la cancha y es seducido por los muchachos que están jugando a el jugar también. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, si eso fuera pecado, él pecó. Ahora, el que practica el pecado no tiene que ser seducido por nadie, sino que él mismo va y tiene ese tiempo de práctica. Él mismo va y continuamente hace ese pecado o esa acción. Pero ¿qué dice en 1 de Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, esto no quiere decir que no vamos a decir que el pecado no está en nosotros, sino que reconocemos que el pecado está en nosotros. Y dice el apóstol Juan que así es que podemos ver que la verdad está en nosotros, que Cristo está en nosotros, porque lo que el Espíritu hace en nosotros es revelarnos el pecado que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque nos da convicción de que estamos mal delante de Dios. La ley fue dada al pueblo, según el apóstol Pablo, para el conocimiento del pecado. Entonces, al ellos
conocer el pecado, el fin de esto era Cristo, para llevarlos a Cristo, para que reconozcan que en sus propias fuerzas no lo podían hacer, que iban a necesitar una justicia mayor, que iban a necesitar. Por eso dice que cuando abundó el pecado, hablando del tiempo de la ley, sobreabundó entonces la gracia que vino a través de Jesucristo. Ahora bien, en 1 de Juan 1:10, un poquito más adelante dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra, quien es Cristo, no está en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hace Cristo es revelarnos a nosotros qué tan mal estamos delante de Dios. Es revelarnos de que necesitamos de su justificación, necesitamos de su perfección para ser salvos. ¿Qué pasa? Que este mismo dilema es que viene Jesús discutiendo o debatiendo con los fariseos, cuando le está hablando de que, vamos al texto, en Juan 8:34 dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Ahora bien, algo que Jesús está haciendo es haciendo una comparación en cómo los esclavos en aquel tiempo, en el tiempo de los judíos, cuando todavía tenían esclavos, cómo los esclavos quedaban en la casa solamente por un tiempo. Entonces él está diciendo que el que practica o el que hace el pecado es esclavo de él. Ahora bien, esto no es para siempre. ¿Por qué? Porque dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Hay un tiempo de libertad para el esclavo. Entonces él hace la comparación y él dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre, haciendo una comparación entre el hijo del mayordomo, por ejemplo, y el esclavo del mayordomo. El esclavo tiene un tiempo de libertad, mas el hijo queda en la casa para siempre porque es hijo, aunque todavía es siervo del mayordomo. Entonces él hace la comparación y dice en el versículo 36, así que si el hijo os libertare, hablando de él mismo, serán verdaderamente libres, dando a entender de que cuando nosotros éramos esclavos al pecado, estábamos atados al pecado. No había de ninguna forma, de ninguna manera en la que nosotros seamos libres de esa esclavitud. Ahora bien, dice, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Porque el esclavo queda solamente por un tiempo. Somos esclavos por un tiempo, pero el Hijo queda en la casa para siempre. Entonces, por eso es que anteriormente él le había dicho, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque la verdad es que Cristo vino a morir por nuestros pecados para que ya no vivamos en corrupción, para que ya no vivamos en la misma vida de pecado, para que ya no vivamos atados a la misma vida en la que vivíamos antes, sino para que tengamos vida nueva en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Que el pecado viene a través de la mentira del enemigo, porque él miente desde el principio, y todo lo que proviene de la mentira produce y engendra el pecado, mientras que la verdad vino a través de Cristo para darnos a nosotros la vida. Vamos a seguir hablando de esto en otro momento, porque es un tema muy extenso, pero el pecado que mora en nosotros no es para que se enseñoree de nosotros, sino reconocemos la ley que hay en nuestros miembros, y también que si permanecemos en el Espíritu no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, quien es Cristo, no peca, y si permanecemos en Él no pecamos. Cuando pecamos es cuando nosotros nos descuidamos y andamos en la carne. Ahora, si andamos en la carne, no estamos en el Espíritu. Es lo que el apóstol
Juan está tratando de marcar y remarcar de que cuando estamos en Él, no pecamos. Pero cuando salimos o cuando nos descuidamos de andar en el Espíritu, entonces entra el pecado. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a seguir hablando sobre este tema en otra ocasión. Que la paz del Señor sea con todos ustedes en el nombre de Jesús.